Hola, buenos días a todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Eh, Primero me gustaría saber si hay dudas respecto a lo que vimos la semana pasada. Especialmente sobre este tema, ¿no? El modelado de circuitos amplificadores. No sé si alguien tenga alguna duda en los 4 tipos que vimos: voltaje, corriente, transconductancia o transresistencia. Profe, yo solo por curiosidad, Ujú. o sea, ¿cuál es el que más conviene usar o en qué Siempre sentido va, se escogen? en este caso únicamente van a ser representaciones generales, ¿no? Eso va a depender también del tipo de configuración y dispositivo semiconductor con el cual lo implementemos. Más adelante van a ver que, por ejemplo, en el caso de los amplificadores operacionales, que es la siguiente unidad, son amplificadores de voltaje. O, por ejemplo, si nos vamos al uso de un transistor, ese nos va a llevar a uno de tipo transconductancia, ¿no? Entonces, más bien el modelo nos va a servir para representar diferentes configuraciones de circuitos amplificadores que tengamos. Entonces, también obviamente de lo que depende es de la aplicación, ¿no? De la naturaleza de las señales que queramos procesar y qué tipo de información le queremos enviar a otra parte de nuestro circuito, ¿no? Entonces, el más común que siempre van a encontrar, pues es el amplificador de voltaje, ¿no? Porque lo más común es que tanto los transductores como cualquier otro microcontrolador o cualquier otro dispositivo de procesamiento de señales que estemos utilizando, por lo general van a tener como salida voltajes y como entrada, en el caso de la tarjeta de adquisición, pues va a ser también un voltaje, ¿no? Entonces, eso nos llevaría a modelarlo como está el primer circuito, ¿no? Pero, por ejemplo, hay aplicaciones industriales donde suelen utilizarse también señales de corriente, ¿no? Y a lo mejor, dependiendo del tipo de sensor y de dispositivo o tarjeta con la que vayamos a procesar la información, pues puede ser que reciba corrientes como señales de entrada, ¿no? Entonces, al final depende de la aplicación y de las necesidades, en este caso, de los dispositivos que estemos utilizando. Ah, ok, profe, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más, alguna otra antes de continuar? Bien, ahora, es posible que nosotros relacionemos un modelo con otro, ¿no? Es decir, si yo conozco la ganancia de amplificación de voltaje, podría transformarlo para encontrar su equivalente en amplificador de corriente utilizando las relaciones que nos da la ley de Ohm. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, a partir de un amplificador de corriente, encontrar cuál sería la ganancia de voltaje para transformarlo a un amplificador de voltaje, pues entonces lo único que debemos hacer es la ganancia que tenemos de nuestro amplificador de corriente en corto circuito, pues lo vamos a multiplicar por la relación entre las resistencias de salida y entrada del modelo
amplificador de corriente que estemos considerando, ¿no? Y de esa manera, entonces, aquí lo que tenemos es un amplificador de corriente y de aquí yo lo puedo entonces transformar o modelar ahora como un amplificador de voltaje. ¿Okay? O lo mismo, si yo quisiera pasar entonces de uno de transconductancia o de uno de transresistencia. Y de esa forma entonces relaciono los modelos para transformarlos en los tres casos a un amplificador de voltaje, ¿no? Y lo mismo podríamos hacer para pasar de transconductancia a corriente o de transresistencia a corriente o entre transconductancia y transresistencia, ¿no? Pero ahí, pues obviamente usaríamos nada más las definiciones que nos da la ley de Ohm y también, pues obviamente las definiciones de resistencia y conductancia. Bien, entonces, ¿alguna duda sobre este tema que sería ya el penúltimo? Vamos a ver ahorita nada más el día de hoy lo que sería la respuesta en frecuencia y para después dedicarnos a hacer nada más ejercicios y práctica. ¿Alguien tiene alguna duda? Bien, entonces vamos con el último tema de esta unidad, que es la respuesta en frecuencia de circuitos amplificados. Para nosotros visualizar exactamente lo que es la respuesta, pues vamos a hacer uso de alguna señal de prueba, ¿no? Típicamente la señal de prueba que usamos para apreciar correctamente la respuesta en frecuencia puede ser, por ejemplo, una señal senoidal. La respuesta en frecuencia lo que nos va a dar es que la señal que nosotros pongamos a la entrada se va a ver modificada por el amplificador y nos va a generar una señal a la salida que va a cambiar específicamente en dos. Uno que es sabemos que la señal que esté a la salida de mayor amplitud está a la entrada, ¿no? Si no, no tendría. Y el de esa señal. En el caso de la frecuencia, esa no se va a ver modificada. Vamos a tener la señal, misma frecuencia, tanto a la entrada como a la salida. ¿Okay? Ambas señales de la misma frecuencia van a estar pasadas y con diferente. ¿Ok? Estos dos cambios que provoca el amplificador sobre la señal cuantificar tanto ese cambio en magnitud perdón,
¿Sí me escuchan ya bien todos? Sí. Sí, de momento ¿Sí? sí. Ok, Sí, ya se escucha, por favor. ok. Bueno, les estaba diciendo que va a modificar en dos parámetros, que son la de la y la fase de la señal, ¿no? Entonces, lo que nosotros veríamos, si comparamos las dos en el dominio del tiempo, pues lo que veríamos es que a la entrada tenemos una señal con una cierta amplitud, ¿ok? Y si yo sobrepongo una, lo que vería es la señal con la misma frecuencia, pero con diferente amplitud y desfasadas, ¿no? Entonces, en el tiempo yo lo que vería es esto es lo que yo voy a comparar. Va a haber un ángulo de desfasamiento entre ellas y voy a tener también una diferencia entre las amplitudes que tiene cada una de esas dos señales, ¿ok? Y la forma en la que yo voy a cuantificar qué tanto cambia en amplitud o qué tanto desfasamiento tiene es a lo que le llamamos la frecuencia y que típicamente se le conocen como diagramas de Bode. Entonces, en los diagramas de Bode, nosotros lo que tenemos que encontrar es las dos señales más función de transferencia y la vamos a mayúscula. Y entonces, yo debo de encontrar de esa función de transferencia dos partes de la respuesta. Una sería la magnitud y la segunda sería la fase. ¿Sí me escuchan? Porque ahorita Lázaro dice que tiene problemas para escuchar. ¿Sí me están Es que se escuchando los traba demás? mucho. Sí, Se se corta un corta Le iba a poco. mucho. preguntar qué era, o sea, qué es T, porque no se escuchó. ¿Qué es quién? Perdón. T. T, ajá, Sí. ¿para T cuál? es la función de transferencia o la relación que hay entre la salida y la entrada. Eso va a ser la función de transferencia. Gracias. A ver, si quieren, déjenme cambio de red para ver si mejora un poquito la conexión y ahorita continuamos para ver si se soluciona un poquito el problema. ¿Me escuchan mejor ahí? ¿Se corta menos? Creo que sí está mejor. Sí. Ok. Bien, entonces, les decía que para nosotros encontrar la relación entre estas dos señales, la que tenemos a la salida y la que está a la entrada, lo vamos a hacer mediante una función de transferencia. Y esa función de transferencia, pues es en general, depende de la frecuencia de la señal, que quedamos que va a ser la misma tanto a la entrada como a la salida. Y entonces, ¿qué debo de obtener yo de esa función de transferencia? Pues lo que debo de obtener es la magnitud de esa función de transferencia y el ángulo de fase de esa misma función, ¿ok? Y entonces estaría yo representando mi respuesta dividida
en dos partes, una que corresponde a la magnitud y la otra que corresponde a la fase. La parte de respuesta en magnitud, pues obviamente tiene que ver con la amplitud, con las diferencias de amplitud que va a haber entre la señal de entrada y la señal de salida cuando nosotros hacemos un barrido en el dominio de la frecuencia. Es decir, si yo voy cambiando de valor de frecuencia, yo voy a tener diferentes valores de magnitud. Y lo mismo, si yo hago un barrido de frecuencias, pues entonces voy a tener diferentes ángulos de desfasamiento entre las señales. ¿Ok? Entonces, tanto la amplitud como la fase, esos cambios que hay en amplitud y en fase, van a depender del valor de la frecuencia que estemos considerando. ¿Ok? Y eso tiene que ver con el concepto que yo les había dicho de lo que es punto de operación. ¿Ok? Entonces, el punto de operación va a ser aquel en el que yo estoy especificando exactamente a qué frecuencia estamos trabajando para esa señal y en eso encontraríamos entonces la relación entre qué voltaje tengo a la entrada y qué voltaje tengo a la salida. ¿Ok? Bien, entonces, ¿alguna duda en alguno de estos conceptos? Profe, entonces la parte de la magnitud está relacionada a la ganancia del amplificador. O sea, porque si el Sí, voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, pues quiere decir que no hubo ganancia, ¿no? sí, sí. La magnitud a ustedes les va a decir en qué rango de frecuencias el amplificador está funcionando correctamente y con qué ganancia lo está haciendo. Ok. Y en el caso de la fase, pues les va a decir qué tanto van a estar desfasadas la señal de entrada con más bien la señal de salida con respecto a la entrada. Ahora, ¿recuerdan cómo se obtiene estas dos, lo que sería la magnitud y la fase para una función de transferencia? ¿Sí se acuerdan o no? Bien, de manera general, para frecuencias físicas, esta variable omega tiene que ver con el eje imaginario, ¿ok? De hecho, no sé si se acuerdan cómo está definido el plano complejo en el caso de la variable S, que es de la que usan en la transformada de Laplace. ¿Alguien se acuerda cómo se define S? Con sigma en el eje de las X y JW. Ok. Entonces, esa es la definición de S, ¿no? Que sería sigma más J omega. Entonces, omega, como lo dicen, tiene que ver con el eje vertical o eje de las Y. Y entonces, pues lo que ustedes van a tener en general en la representación de su función de transferencia son números complejos, ¿ok?
Entonces, cuando ustedes quieren obtener la magnitud, entonces lo que deben de hacer es obtener la magnitud del voltaje de salida, que en general va a ser una función de J omega. Y lo mismo van a hacer en el denominador con la función que tengan para el voltaje de entrada. ¿Okay? Y por ser números complejos, pues entonces la forma en la que se calcula la magnitud, pues es con la norma euclidiana o la distancia euclidiana, que les dice que lo que deben de hacer es la parte real de su voltaje de salida al cuadrado más la parte imaginaria de su voltaje de salida al cuadrado, ¿no? Y lo mismo harían acá en el denominador, ¿no? Cuadrado. Okay. Entonces, de esa manera ustedes van a obtener cuál sería la magnitud, ¿no? Y entonces ya únicamente sobre esa expresión resultante sustituyen los valores de omega y pueden ir graficando cuál es su respuesta en magnitud. ¿Ok? Ahora, para que la respuesta en magnitud se represente correctamente, lo vamos a hacer con escalas logarítmicas, ¿no? Entonces, los valores que ustedes normalmente le van a dar a omega, pues pueden ser, por ejemplo, 10 a la menos 2, a menos 3, 10 a la menos 2, 10 a la menos 1, 10 a la 0, y así se van avanzando. A esto se le conoce ir cambiando entre décadas, ¿no? Entonces voy 10 a la 1 y así me voy cambiando. Y esto lo hago en una escala logarítmica, para que la representación sea correcta. Si lo hiciéramos de forma manual, pues obviamente tendríamos que usar papel con escala logarítmica para que les dé una representación apropiada. ¿Ok? ¿Alguna duda en lo que es la respuesta en magnitud? No, profe. Bien. ¿Recuerdan ahora cómo se obtendría el ángulo de fase? Pues entonces ahí sería con el arco tangente, o bueno, la tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real. Exacto. Entonces aquí tienen que poner la parte imaginaria entre la parte real. Y en este caso, para el ángulo que está en el denominador, se utiliza signo negativo. Entonces sería, este es el ángulo que tendrían en el numerador, y en el denominador igual usan la tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real. ¿Ok? Y de esa manera obtendrían su ángulo. ¿Ok? Normalmente se grafica en grados, ¿no? Entonces en su calculadora, cuando hagan los cálculos, trabajenlo en grados. ¿Ok? Y también ahí hay que tener cuidado con lo de los cuadrantes, ¿no? Porque acuérdense que la función arco tangente puede estar
representada entre más menos 180 grados o de 0 a 360 grados si considero los 4 cuadrantes, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado nada más con cuál utilizan, ¿no? Normalmente, por ejemplo, en softwares como MATLAB, ahí lo pueden hacer de las dos formas, ¿no? Con la ATAN, en MATLAB existen las dos, la que se llama ATAN y hay otra que se llama ATAN 2. Okay. Y esa es la diferencia. Esta se los da nada más entre más o menos 180 y la otra se los da en los 4 cuadrantes. Entonces es posible que les dé resultados diferentes, nada más hay que saber que sería un ángulo equivalente, ¿no? Ya sea que lo estén midiendo de 0 a 360 o que lo estén midiendo como más o menos 180. ¿Alguna duda? No, profe, todo claro. ¿No? Ok. Bien, entonces, ¿cómo van a observar que se comporta un amplificador? Pues un amplificador va a tener una respuesta como la que se ve en esta representación. Ustedes van a tener un ancho de banda, que es esto de aquí. Este es el ancho de banda del amplificador, ¿no? ¿Y qué me representa ese ancho de banda? Pues me representa dónde mi circuito se está comportando como amplificador. ¿Ok? A partir de que pasa tanto de la frecuencia omega 1 hacia abajo o de la frecuencia omega 2 hacia arriba, ya no tengo la ganancia adecuada, digamos, para la que yo diseñé mi amplificador. ¿Ok? Entonces, aquí, si se fijan, estamos considerando en decibeles, ¿ok? Porque por eso está aquí el 20 logaritmo, para tener nuestra magnitud en decibeles. Entonces, aquí no hay ninguna escala, pero pónganle a lo mejor que este tiene una ganancia, digamos, de 100, ¿no? 100 decibeles. 100 dB. ¿Ok? Entonces, lo máximo que nosotros vamos a tolerar que caiga esa ganancia van a ser 3 decibeles. Es decir, esta diferencia entre este punto y este punto, pues nos llevaría, aquí estaríamos hablando a lo mejor de 97 decibeles. ¿Ok? Entonces, ¿alguien sabe por qué utilizamos esos 3 decibeles? ¿A qué corresponde esta diferencia? ¿Como un margen de error permitido, profe? Pero ¿con qué tiene que ver? O sea, de los conceptos que ustedes ven en, por ejemplo, en señales y sistemas, a esas frecuencias, cómo les llaman? ¿No es la frecuencia de corte? Ajá. Entonces, esto está relacionado con la frecuencia de corte. Y esa frecuencia de corte, ¿con qué lo relacionan? ¿Con qué concepto? Es decir, aquí en unidades es en decibeles, ¿no? Pero si yo lo quiero sin unidades, ¿a qué corresponde? O sea, pregunta cómo lo podríamos escribir
sin decibeles. Sí, Son, o sea, sí, son 3 dime. decibeles porque se atenuó el 50% de la señal, ¿no? No, no es el 50%. Por ejemplo, si ustedes en lugar de un amplificador estuvieran hablando de un filtro, para un filtro, ¿cuánto quiero que sea esta magnitud? Si fuera un filtro. O sea, en esta parte que es constante, para un filtro, ¿cómo quiero que sea esa ganancia? Sin unidades. ¿Qué valor debe tener? En la materia pasada me entregaron ustedes una práctica final donde usaban filtros. ¿Qué debía pasar en magnitud en ese filtro? ¿Qué debe pasar? ¿Qué relación va a haber entre la señal de entrada y de salida en amplitud? No tendría que ser 1. Exacto. O sea, en un filtro, yo lo que quiero es tener la misma señal que está a la entrada, tenerla a la salida en amplitud. Lo único que voy a quitar son frecuencias que no son deseables para una determinada aplicación, ¿no? Entonces, exactamente, eso corresponde a 1. Si esto lo pasan a decibeles, pues lo que tienen que hacer es 20 logaritmo de 1. ¿Okay? ¿Eso cuánto es? ¿Cero? Exacto. Esto corresponde a 0 decibeles. ¿Ok? Bien. ¿Cómo sacan ustedes la frecuencia de corte en un filtro? ¿Cómo saben que están en la frecuencia de corte? ¿Qué va a pasar con ese 1? La amplitud crece o decrece, ¿no, profe? Ajá, pero ¿en qué relación? Tiene que ser un valor específico, ¿no? ¿Ustedes cómo saben qué es la frecuencia de corte? 1 entre raíz de 2. Exacto. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes llegan a la frecuencia de corte, lo que tienen es exactamente esa relación que me acabas de mencionar. 1 entre raíz de 2, y eso tiene que ver con el valor eficaz o el valor RMS de una señal de tipo senoidal. ¿Ok? ¿Cuánto les da esto en decibeles? Menos 3.01. Menos 3. ¿Ok? Son menos 3 decibeles. Entonces, ahí en el filtro está cayendo en decibeles 3 decibeles. Y eso tiene que ver con esto que les menciono para el caso del amplificador. En el amplificador, obviamente, vamos a tener más de 0 decibeles porque
vamos a tener ganancias mayores a 1. ¿Ok? Entonces, en el ejemplo que les estoy poniendo, consideremos un amplificador de 100 decibeles, pues entonces debe de caer máximo 3 decibeles y hasta ahí yo ya sé que ese es mi ancho de banda. Son las frecuencias en las que ya cayó 3 decibeles, entonces para uno de 100, su máxima tolerancia que le van a dejar son 97. Y eso tiene que ver con el valor eficaz de la señal senoidal o el valor RMS. Es por eso que tienen esa relación de raíz de 2, que en decibeles corresponde a un cambio, en este caso a una disminución de la amplificación de 3 decibeles. ¿Sí está claro? Sí, sí queda claro, profe. Ok. Entonces, cuando ustedes hagan su gráfica de Bode en magnitud, pues la vamos a hacer igual a 100 decibeles y lo que deben de verificar es en qué frecuencia mi ganancia cae 3 decibeles del valor que yo deseaba tener o que yo tengo como amplificación deseada para la señal que estamos ahí procesando, ¿no? Entonces, en este caso, digamos que ese amplificador fue diseñado para 100 decibeles y entonces las frecuencias de corte las voy a obtener cuando caiga a 97, que es esa diferencia de 3 decibeles. ¿Okay? Y de esa manera, entonces, el ancho de banda, pues simplemente lo vamos a obtener restando los valores de frecuencia, ¿no? Resto omega 1 con omega 2, y eso me daría, obviamente aquí lo estoy midiendo en radianes sobre segundo, o también lo pueden hacer si lo ponen como en hertz, que sería F2 menos F1, que sería omega 2 menos omega 1 entre 2pi. Y de esa manera pueden tener su ancho de banda en hertz. ¿Dudas? Bien, entonces, ¿sí está claro cómo interpretar la respuesta en magnitud o hay todavía alguna duda? Ok. Bueno, entonces, dependiendo de cuál es su respuesta en frecuencia, nosotros podemos también tener unas, digamos, respuestas base, así de la misma forma en que modelamos, si puedo yo clasificarlo como amplificador de voltaje, de corriente, de transconductancia, de transresistencia, yo también, en función de la respuesta que tengo de mi amplificador, puedo clasificarlos utilizando un concepto que se llaman las redes de una constante de tiempo. La constante de tiempo tiene que ver con ese proceso de almacenamiento de energía que veíamos en la materia de circuitos con capacitores e inductores. Si se acuerdan, esa constante de tiempo era la que le llamábamos tau y que dependía si nuestro circuito era un circuito RL, si era un circuito RC. ¿Okay? Y entonces esa tau nos daba esa relación y que si recuerdan era de alrededor de 5 constantes de tiempo, era cuando considerábamos que había llegado esa respuesta natural de su sistema hacia 0, ¿no? Por ejemplo. Entonces, nosotros vamos a poderla clasificar en
dos tipos, una que es la red de paso bajo o la red de paso alto, y eso tiene que ver con los conceptos de filtro pasabajas o filtro de paso bajo y filtro de paso alto o filtro pasa altas. Pero aquí lo vamos a considerar para sistemas amplificadores. ¿Okay? Más adelante veremos filtros, pero en este caso estamos hablando esto de las redes, pero para circuitos amplificadores. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo la respuesta va a ser de paso bajo? Cuando yo tenga una red de tipo RC que tenga esta configuración, donde tengo una señal de voltaje de entrada que está en serie con la resistencia y con el capacitor, ¿no? Y donde yo mido la salida es en el capacitor, ¿ok? Y eso me da una red de paso bajo. ¿Por qué me da una red de paso bajo? Si yo obtengo la función de transferencia si la ponemos en el dominio de Laplace, ¿cuál sería el voltaje de salida? Sería S por RC. Entre... A ver, igual, si alguien no lo entiende, voy a ponerlo paso a paso, ¿no? Tenemos un divisor de voltaje, ¿están de acuerdo? Aquí es una malla. Pues de la misma manera que lo hicimos en el caso de los modelos que veíamos la clase pasada, pues aquí tengo un divisor de voltaje, ¿no? Si yo defino el voltaje de salida, pues tengo aquí la impedancia en el capacitor. ¿Recuerdan cómo se calcula la impedancia en un capacitor? Uno sobre J omega C. Ok. 1 entre J omega C, o si lo ponen en el dominio de Laplace, esto es equivalente a 1 entre SC. Okay. Bien, entonces después tendrían la suma de las dos impedancias, entonces sería R más 1 entre J omega C. Okay. Entonces, si simplifican esta expresión, ¿cuánto les quedaría el voltaje de salida? Ah, perdón, aquí lo que me falta es multiplicar por BI, ¿no? Todo esto se multiplicaría por BI para que sea voltaje de salida. ¿Cuánto queda simplificado? Uno entre RJWC más 1. Por BI. Okay.
Entonces, considerando eso, ¿cómo les quedaría la función de transferencia? La vamos a poner igual en función de j omega c para que sean frecuencias físicas. Entonces, ¿cómo les quedaría su función de transferencia? Recuerden que esto es BO entre BI. Pues nada más 1 entre 1 más J1 entre RC. Exacto, ¿no? Nada más pasamos dividiendo el BI, entonces nos queda 1 entre 1 más J omega RC. ¿Ok? Y entonces, si estamos hablando de una red de paso bajo o de un filtro de paso bajo, pues quedamos que la magnitud que yo quiero que tenga, pues es que sea 1, ¿no? Entonces, si yo obtengo la magnitud para esta función de transferencia, pues nos quedaría así, ¿no? Entonces, ¿qué valor de frecuencia yo debo de tener para que la magnitud sea 1? Cero. 0, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es que esta omega tienda a 0, ¿ok? Entonces, a eso se refiere el término bajo, frecuencias bajas. ¿Qué tan bajas? Idealmente 0, ¿ok? Entonces, de ahí viene el concepto de red de paso bajo, de que esa frecuencia debe tender a 0 para que la señal de entrada pase hacia el capacitor, que es donde estamos midiendo la salida. ¿Alguna duda? No, profe, sí quedó claro. Ok. Bien, entonces, en el caso de la red de paso alto, lo único que va a suceder es que vamos a intercambiar el capacitor y la resistencia. Y ahora donde estamos midiendo es en la resistencia. Y en ese caso, ¿cuánto les quedaría su función de transferencia? Pues va a ser de la misma manera, calculo el voltaje de salida, estamos considerando esta red de paso alto, entonces sería R entre 1 más J omega C más R por DI. Y al simplificar, ¿cuánto les quedaría ahí? RJ omega C entre 1 más RJ omega C. Entonces aquí sería J omega RC
entre 1 más J omega RC. Bien, entonces, esa sería entonces nuestra función de transferencia. Obviamente otra vez pasando, dividiendo el BI. Y aquí entonces la magnitud, pues nos quedaría omega RC entre la raíz de 1 más omega RC al cuadrado. Okay. Entonces, ¿cómo le hago para que esa magnitud sea 1? ¿Qué valor debe tomar la frecuencia? Pues tendría que tender a infinito, ¿no? Exacto. Entonces, el concepto de alto aquí tiene que ver con que la frecuencia tienda a infinito, ¿no? Aquí es, la frecuencia tiende a 0 en paso bajo y en paso alto debe tender a infinito. ¿Okay? Entonces, de ahí viene el término bajo y alto. De que las frecuencias, de cómo deben, hacia dónde deben ir las frecuencias, para que vayamos hacia la magnitud ideal, ¿no? En un filtro, por ejemplo. Bien, no sé si alguien tenga alguna duda entonces respecto a estas redes de paso bajo o paso alto. Bien, entonces nada más recordando el Tao, si tienen una red RL o un circuito RL, sería Tao es igual a L entre R. Y en el caso que estamos viendo, que es un circuito RC, nuestra constante de tiempo, Tao, se define por el producto de C por R, ¿no? De la capacitancia por R. Esa sería la constante de tiempo para el caso de los redes de paso bajo y paso alto que estamos viendo para un circuito RC. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? A mí, profesor, no me quedó claro por qué en el pasalta tiende a infinito. Nomás eso. Es para que tu magnitud sea 1. O sea, tú necesitas que la parte que está con omega, tanto arriba como abajo aquí tienes a omega y aquí tienes a omega, ¿no? Entonces, la única forma en que este 1 se haga insignificante es que esto sea muy grande, este término, para que este 1 sea insignificante y a la hora de sacar la raíz te quede omega RC entre omega RC. Ok, sí, ya. Vale, ¿Okay? gracias. Entonces, para que tienda a 1, esto debe ser muy grande para que el 1 no le afecte. Vale, muchas gracias. Sí, de nada. Y es el caso contrario acá, ¿no? Lo que debe prevalecer es el 1 para que esta relación nos dé 1. Entonces, este debe ser muy pequeño
en comparación al 1, por eso lo hacemos que tienda a 0. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bien, entonces, esta definición que estamos viendo la haríamos para un filtro, y ahí es cuando queremos que la magnitud sea 1. Para nosotros poder representar entonces amplificadores, debemos de considerar ganancias mayores a 1. Por lo tanto, vamos a modelarlo con esta función de transferencia. ¿Okay? Vamos a usar en el dominio de Laplace, o como una función de transferencia S, cuando estoy hablando de paso bajo, que por sus siglas en inglés los van a encontrar como LP, o en el caso de paso alto, lo van a encontrar por sus siglas en inglés como HP. ¿Ok? Entonces, lo único que estamos haciendo es agregarle una ganancia acá que tiene que ver con la ganancia de amplificación que yo quiero que tenga mi amplificador. ¿Ok? Entonces, esa sería la K. Y la frecuencia, yo la voy a relacionar, en este caso, con la frecuencia de corte. ¿Ok? Entonces, esta omega 0 va a ser la frecuencia de corte, o lo que le llamábamos frecuencia de 3 decibeles en la respuesta que estábamos analizando hace un rato de un amplificador. Entonces, vamos a introducir esos dos elementos: la ganancia de amplificación y la frecuencia de corte de mi amplificador, que es la frecuencia en la que cae 3 decibeles. ¿Ok? ¿Cómo voy a calcular cada una de esas dos? Pues en el caso de la ganancia K, tiene que ver con el funcionamiento en corriente directa, o lo que tiene que ver con frecuencias iguales a 0, es decir, una señal constante. Por eso le llamamos una señal de corriente directa. Y ese es el que nos daría entonces cuánto vale nuestra ganancia, dependiendo de la función de transferencia de nuestro amplificador. De esa manera obtendríamos cuánto vale K, es decir, sustituyendo cuando omega es igual a 0. Ese es en el caso de un filtro de paso bajo. ¿Okay? Nos daría el valor de K, y si fuera uno de paso alto, pues nos va a dar 0. Y al revés, cuando quiero obtenerla para un filtro o un amplificador, perdón, de paso alto, pues la voy a obtener evaluando en la frecuencia más alta, que en nuestro caso es considerar que tiende a infinito. ¿Okay? Y en el caso contrario, una red de paso bajo en infinito nos daría 0. ¿Okay? Entonces, esa es la transmisión que tiene nuestra función de transferencia para frecuencias bajas y frecuencias altas. Y de ahí calculamos entonces cuánto vale nuestra ganancia K, que también le podemos llamar ganancia de corriente directa. Y esa es la ganancia que tendría su amplificador si la señal que le ponen a la entrada es una señal de DC, o de corriente directa. Ok. Y entonces aquí en esta tablita, pues también tienen ya, si lo ponen en frecuencias físicas, acuérdense que es cambiar nada más S por J omega, acá. Y esta sería entonces su función de transferencia de paso bajo, y esta sería la de paso alto. Y su diagrama de Bode lo formarían con su respuesta en magnitud, obteniendo la magnitud de esta función de transferencia, que sería el valor absoluto de K, y la raíz o la distancia euclidiana o norma euclidiana en el denominador. Y lo mismo para el de paso alto. Y la fase, pues la calcularían con la tangente inversa. Aquí nada más queda menos tangente inversa por el hecho de que en su función de transferencia, en la parte del numerador únicamente tienen valores
reales, ¿no? Entonces, el ángulo, cuando tienen valores reales, pues obviamente es 0, que es tangente inversa de 0 entre K. Es por eso que aquí nada más queda este con signo negativo, y aquí queda positivo porque el signo de la parte imaginaria es negativo, ¿no? Bien, entonces, ¿alguna duda en esta tablita? Bien, entonces, cuando ustedes obtengan su función de transferencia del amplificador, pues la pueden comparar contra estas dos representaciones generales y decidir si su amplificador es una red de paso bajo, una red de paso alto, o incluso pudiera ser una red pasabanda, es decir, donde ustedes tengan el producto de estas dos funciones de transferencia para que les dé una respuesta como esta, ¿no? Aquí tendrían, este de acá sería el de paso bajo, que son todas las frecuencias que deja pasar hasta esta, y este sería el de paso alto, que es al revés. Esta es la frecuencia de corte y luego pasan las frecuencias más altas. Y ya en la combinación en cascada de esos dos nos daría esta respuesta. Entonces, cualquier amplificador que ustedes modelen y obtengan su función de transferencia, la pueden comparar y encontrar cuánto vale su ganancia de corriente directa, cuál es su frecuencia a 3 decibeles o frecuencia de corte, y compararla entonces con esta forma general para definir si es de paso bajo, de paso alto o de pasabanda. Entonces, si es de pasabanda, multiplicamos las dos, no las sumamos. No, van a estar multiplicadas porque sería como que estuvieran en serie, en cascada, ¿no? Entonces, primero se multiplica por uno y luego por la otra la señal. Cuando sale de un bloque, se vuelve a pasar por el otro bloque, entonces es una multiplicación algebraicamente. Ok. Ujú. ¿Alguna otra duda? Si lo quieren representar, en ese caso del pasabanda que les digo, ustedes tendrían aquí primero una red de paso alto. Entonces aquí entra la señal y luego sale de aquí su señal y va a entrar a otro bloque que es de paso bajo. Obviamente esta frecuencia, si yo le pongo como omega 0,2 y esta que sea omega 0,1, la relación que debe haber entre ellas es que la mayor sea esta, ¿no? Para que les quede la respuesta que les decía, ¿no? Y ya de aquí sale su señal. ¿Okay? Entonces, estos bloques que tendrían aquí se estarían multiplicando. Tendrían una función de transferencia a la entrada, una función de transferencia a la salida, y la función de transferencia completa de su amplificador es el producto de las dos, ¿no? Es decir, el producto de estas dos. Si estuviéramos en el dominio del tiempo sería una convolución, ¿no? Entre las dos. Uh-huh. Ok. ¿Alguna otra duda?
Entonces, o sea, bueno, eso que acaba de ejemplificar, que es el pasabandas, bueno, ¿cómo funcionaría si fuera un filtro rechazabandas? Tendrían que ser al revés el signo de la que les puse aquí, ¿no? Su frecuencia mayor debería ser la de acá, para que lo que rechace sea lo que está entre estas dos. Ah, ya, claro. Sí. Sí, gracias. Ujú. Y obviamente intercambiarían, ¿no? El pasabajas va a estar acá y el pasaaltas va a estar acá. Sí, 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 gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bien, entonces, ¿cómo vamos a verlo gráficamente, no? Entonces, si yo veo la respuesta en magnitud de una red de paso bajo, pues lo que tengo que observar es esto, ¿no? Aquí estamos considerando que está normalizado nuestro amplificador. Si se fijan, estamos dividiendo la función de transferencia entre la ganancia K, ¿no? Esto sería normalizarlo para tenerlo como si fuera un filtro con ganancia 1 o que en decibeles, acuérdense que acabamos de ver que eso corresponde a 0 decibeles, ¿no? Entonces aquí lo estamos normalizando. En el caso de la magnitud, la estamos normalizando con respecto al K y en el caso de la frecuencia, la estamos normalizando con respecto a la frecuencia a 3 decibeles o de corte, ¿no? Y eso nos llevaría a que nuestro punto crítico para determinar la frecuencia de corte, pues va a quedar en estas coordenadas, que sería 0 decibeles con 1. 1 porque es cuando la frecuencia vale lo mismo que la frecuencia de corte. ¿Ok? Y ahí es donde vamos a observar esa caída de 3 decibeles, que también se le llama como frecuencia de fase, o frecuencia de ruptura, o frecuencia de corte. ¿Ok? Y ¿cómo vamos a medir la calidad de mi amplificador? O en este caso de un filtrado, pues lo vamos a definir en función de la pendiente que tienen aquí para rechazar las frecuencias que yo no quiero. ¿Okay? El mejor comportamiento es que este cambio fuera muy abrupto y tuvieran una pendiente aquí de 90 grados y rechazara todas las demás frecuencias, ¿no? Pero ese sigue siendo un comportamiento ideal, ¿no? En este ejemplo, estamos hablando de que el cambio que hay entre una década, es decir, de una potencia de 10 a la 0 a 10 a la 1, tengo un cambio en magnitud de 20 decibeles. Es por eso que a esta respuesta en magnitud que estamos analizando aquí, le vamos a llamar que tiene una caída de 20 decibeles por década. ¿Okay? Y eso lo deberían de verificar si se van aquí en la escala logarítmica a 10 a la 2 y de nuevo debe haber un cambio de 20 decibeles entre esos dos, una caída de 20 decibeles, ¿no? Y estaríamos como por acá a lo mejor en los menos 40. Por acá estaría el punto y este es 10 a la 2, ¿no? Que sería 100, por ejemplo. Entonces, idealmente lo que nosotros queremos es que esta tasa de cambio pues sea mucho más alta, es mejor porque es más selectivo su filtro o su amplificador.
Bien, ¿alguna duda en la respuesta en magnitud? Entonces, lo mejor que podríamos aspirar a tener sería ese decaimiento de 20 decibeles por década. No, no, puede ser mucho mayor. De hecho, Ok. ese de 20 decibeles por década les correspondería, si lo ven en filtros, vienen siendo un filtro de orden 1. Ok. Entonces, tiene que ver con ¿no? Con el factor que tenemos aquí de 20. Entonces, mientras ustedes le vayan aumentando, por ejemplo, a 40 decibeles por década, entonces ahí ya estábamos hablando de un filtro de segundo orden. Obviamente, ¿qué es el problema? Pues que se va complicando en la estructura de su filtro o de su amplificador en este caso, porque necesitan más componentes, ¿no? En el caso de resistencias, capacitores, pues se va duplicando prácticamente ese número. Claro. Ok. Entonces, eso es lo que va aumentando, ¿no? Obviamente el costo, pero obviamente también la complejidad del análisis y todo lo demás, pero pues es más selectivo, ¿no? Ustedes pueden decir, pues este nada más va a funcionar en estas frecuencias que yo quiero, lo demás lo podemos considerar indeseable. Y este de 20 decibeles por década, una vez que veamos filtros, van a ver que es pues el más sencillo, ¿no? El más básico, que es el de filtro de primer orden. Ok. Gracias, profe. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Ok, bien, entonces, ¿cómo se va a ver la respuesta? En fase. Pues esta sería la respuesta en fase de una red de paso bajo, otra vez considerando que estemos normalizando con respecto a la frecuencia de corte o de ruptura. Pues aquí sería en el 1, y en 1 ustedes van a tener aproximadamente para una red de paso bajo un desfasamiento de 45 grados. Y de nuevo es para ese ejemplo de primer orden, van a tener también una caída aproximadamente de otros 45 grados cada década, ¿no? Entonces, tendrían aquí a 10 a la 1, van a tener 90 grados de desfasamiento, y así sucesivamente por cada década que esté aumentando la frecuencia, ¿no? Y ese sería entonces el comportamiento de una red de paso bajo para ese de primer orden, ¿eh? O de 20 decibeles. Obviamente va a ser diferente si cambio el orden de la misma manera en la que decíamos que cambia esa pendiente de 20 decibeles, cambiaría también en la misma magnitud, ¿no? Si estamos hablando de 45, pues a lo mejor va a cambiar cada 90 grados cuando cambiemos de orden de ese filtro. ¿Alguna duda? Ok. Bueno, el comportamiento, si nos vamos a una red de paso bajo, pues va a ser a la inversa. ¿Ok? Si estoy hablando de la misma pendiente, de 20 decibeles por década o de primer orden, pues entonces lo que voy a tener es esa misma pendiente, pero ahora es positiva porque voy hacia frecuencias altas, y igual estamos normalizando en magnitud y en frecuencia con respecto a la ganancia de amplificación en CD y la frecuencia de ruptura. Entonces tendríamos de nuevo ese punto de ruptura o crítico, se tendría coordenadas de 0 decibeles con 1 en la relación de frecuencias. ¿Okay?
Y entonces aquí más bien lo que estamos viéndonos es hacia del 10 a la 0, estaríamos a 10 a la menos 1, 10 a la menos 2 para medir esa pendiente de cambio que hay de 20 decibeles cada década. ¿Ok? Y eso es porque es una red de paso alto, entonces las que estamos rechazando son frecuencias más bajas a partir de la frecuencia de corte o ruptura que estemos considerando. ¿Ok? Y también en el caso del ángulo de fase, pues va a ser similar, nada más con el ángulo contrario. Ahora estaríamos partiendo de un desfasamiento de 90 grados e iríamos hacia los 0 grados. ¿Ok? Y con una pendiente igual de 45 grados decayendo, ¿no? Entonces, en el caso contrario, íbamos de 0 hacia 90 y aquí estaríamos de 90 hacia 0 en sentido contrario. ¿Dudas? No, profe. Igual ya con los ejemplos y con las simulaciones que vayamos haciendo, pues va a quedar un poquito más claro estas interpretaciones ya en ejemplos muy, muy específicos, ¿no? Ejemplos ya numéricos. Profe. Sí. Bueno, ahí en ambas gráficas, ¿qué representa el 5.7 grados al principio y al final? Tiene que ver con lo mismo que aquí nos representan los 3 decibeles. Ya, pero en fase, ¿no? En fase, ajá, sí. Claro. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bien, entonces, con base en su respuesta en frecuencia, nosotros podemos clasificar también a los amplificadores. De la misma manera en que yo les hice la clasificación dependiendo de la naturaleza de señal que habíamos amplificado, ya sea que era amplificador de voltaje, de corriente, de transconductancia, de transresistencia. Si los clasificamos ahora en función de su respuesta en frecuencia, lo vamos a llamar como amplificador acoplado por capacitor, en este caso acoplado capacitivamente, o también se le llama de corriente alterna, cuando tiene una respuesta como la de pasabanda que analizábamos anteriormente, ¿no? Entonces, a este tipo de amplificadores que tienen esta respuesta son a los que les llamamos de corriente alterna o también se les llama acoplados capacitivamente. O van a ser de corriente directa o de acoplamiento directo cuando lo tenemos, por ejemplo, como este que es de un filtro o una red de paso bajo, por ejemplo. ¿Sí? O de manera contraria pudiera ser de paso alto y seguiría siendo así un acoplamiento directo. Y el tercero que tendríamos también es un amplificador sintonizado o también se le llama de pasabanda, que es similar al DCA o de corriente alterna, pero en este sí queremos que sea a una frecuencia
más específica, ¿no? Una frecuencia central en la cual nos vamos a concentrar. Es decir, su ancho de banda va a ser muy angosto. Y a ese le llamaríamos amplificador sintonizado o pasabanda. Bien, ¿alguna duda con respecto a esa clasificación? O sea, estos son con base en la respuesta en frecuencia del mismo amplificador, pero, Sí. o sea, los que vimos antes son entonces en base de qué? Los de red de paso bajo, red de paso alto, o es lo mismo. Esos son los elementos base, ¿no? Tú vas a partir del comportamiento de paso bajo y paso alto, tú puedes tener, por ejemplo, si yo esta respuesta la veo del amplificador de acoplamiento directo, ¿qué tipo de red es? ¿Qué frecuencias son las que amplifican? Es la de paso bajo, ¿no? Exacto. Esta sería una red de paso bajo. Esta de acá, acuérdate que aquí lo que tendrían es dividirlo en dos partes, ¿no? Esta de acá es de paso alto y esta de acá es de paso bajo. Que era el que poníamos el ejemplo en cascada, ¿no? Que tenían así. Y les daba uno de este tipo, acoplado capacitivamente o desea. Entonces, el de paso alto y de paso bajo son sus bases o sus elementos base. La diferencia con este tercero es que en el caso de las frecuencias o de la diferencia entre estas dos, que esta es omega 2 y digamos esta es omega 1, en el tercero la diferencia entre estas dos debe tender a cero para generar esta frecuencia central. Y más bien ahí nos vamos a lo que sería una frecuencia de resonancia que se calcula entre estas dos. Cuando veamos filtros, ya con cálculos de filtros más específicos van a ver las diferencias más claras. Pero aquí digamos que lo estamos generalizando, ¿no? Para que entiendan el concepto de forma general. Ya después lo particularizaremos en las diferentes unidades que veamos. Ok, ahora sí ya entendí. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? O sea, básicamente de esta unidad lo que ustedes se deben de quedar es con tres cosas, ¿no? Una, ¿cómo puedo usar yo el análisis de circuitos para obtener modelos utilizando únicamente fuentes dependientes y resistencias? Y la segunda es cómo la respuesta en frecuencia me puede ayudar a clasificar el tipo de amplificador que estoy diseñando, ¿no? Entonces aquí lo estamos viendo de manera general. Ya después entraremos en detalles particulares en las otras unidades. Y también para reforzar todos estos conceptos, pues en las siguientes clases estaremos trabajando en ejemplos de todo esto que hemos estado revisando de teoría. Bien, entonces, obviamente va a haber amplificadores que nosotros podamos conectar en cascada, ¿no? A veces se necesita que yo amplifique a un cierto valor, luego filtre a lo mejor la señal y después necesito volver a incrementar la ganancia, entonces tengo amplificadores que pueden ir en varias etapas, ¿no? Sin embargo, cuando ustedes tienen amplificadores de varias etapas, como este ejemplo que tienen aquí, pues hay entre los elementos que interconectan uno con otro puede haber pérdidas. Es muy común que el acoplamiento entre etapas de un amplificador al otro se haga usando, por ejemplo, capacitores. Y esos capacitores
pueden ocasionar caídas en las ganancias, ¿no? Entonces, para nosotros poder acoplar las señales, normalmente vamos a tener que considerar la impedancia de entrada y la impedancia de salida de las etapas y tratar de agregar elementos que compensen esas pérdidas para realizar un acoplamiento adecuado. ¿Okay? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que no suele ser directa la conexión entre una etapa y la otra, sino que debe haber una correspondencia entre las impedancias para que no haya pérdidas ahí en las ganancias, ¿no? Y eso normalmente pues se hace conectando ese tipo de elementos, ¿no? Que es un poco también lo que veíamos al final de la materia de circuitos, lo que veíamos en los análisis de potencia, ¿no? Cuando nosotros queríamos evitar que se perdiera esa potencia, pues sacábamos el equivalente de Thevenin para asegurar la máxima transferencia de potencia, pues va a ser de la misma manera cuando interconectan varias etapas en un amplificador. ¿Ok? ¿Dudas? Bien, pues si no hay dudas, esto sería todo por la clase del día de hoy. Y como les decía, entonces la próxima clase, que sería el jueves, vamos a trabajar en varios ejercicios para ir aclarando cualquier duda que tengan sobre todos estos conceptos y cómo aplicarlos para hacer análisis de modelos de circuitos amplificadores. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda final antes de cerrar la sesión del día de hoy? No, todo bien, profe. Ok, bueno, entonces, si no hay dudas, pues sería todo y nos veríamos el próximo jueves. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Fíjese. Gracias.